Y el helado, che, y la otra con la cabeza Me así. dio ganas de tomar helado. Sí, a mí también. A mí Bueno, les decía que también. este libro tiene cuestiones muy interesantes. De hecho, tiene 50 propuestas para la gestión, pero para la gestión más pedagógica de la escuela, y que Ruth Harff y Delia Cervoni se centran mucho en propuestas para inicial y primaria, porque ellas son referentes de estos niveles, y Sandra Sánchez y Néstor Sossoli vinculan más a las iniciativas que proponen con secundaria. Entonces yo hice un recorte, como siempre les cuento, tomo de los textos lo que nos sirve para el objetivo que nosotros tenemos, que es rendir el concurso para nuestro nivel, ¿no? Y el libro... Delia Cervoni tiene una página en Facebook, da muchísimas capacitaciones en primaria, y ha venido acá a Mendoza. Sí, sí, Ruth Harff también, sí, sí. Sí, sí, son muy conocidas. Para que ustedes sepan, Delia Cervoni es especialista en la didáctica de ciencias sociales. Todo, así como lo que vimos recién de matemática, todo un replanteo de la enseñanza de la matemática, eso es Delia Cervoni en las ciencias sociales en Argentina. Y Ruth Harff, vieron que tiene un abanico donde ella trabaja mucho las propuestas de nivel inicial, la enseñanza, el aprendizaje, y muchos textos tiene Ruth sobre la conducción, sobre la gestión de una escuela. Bueno, este está muy lindo, les decía. El libro no está dividido así como yo lo dividí. Yo lo dividí en 4 categorías. Hay como propuestas vinculadas directamente con los alumnos o estudiantes o niños y niñas. Hay propuestas que están vinculadas a la educación en general y a la escuela, a la institución que vamos a gestionar en particular. Hay propuestas que van directamente a la práctica docente, a cómo gestionar o repensar la práctica, y hay propuestas, iniciativas, como ya les llaman, directamente vinculadas con los equipos directivos. Por eso verán que los capítulos están mezclados, ¿no? Hay capítulos que no están porque son los que no hacen ningún aporte a lo que nosotros necesitamos tener como a mano para esta gestión en contextos de excepcionalidad, o también le están llamando nuevos escenarios educativos. Entonces, a mí me pareció, no está bien, fíjense que los alumnos aparecen en el capítulo 18, ¿no? Capítulo 9, capítulo 12, capítulo 24. No son de las primeras iniciativas. Ahí voy a ver si, ahí está el hipervínculo. Bueno. Estás hecha una capa en Genially, vos. Estás hecha una capa en Genially. Pero mira que no me anda el hipervínculo ahora. ¿Dónde está? Sí, yo lo estoy siguiendo desde la página y no me abre tampoco. No, está en las esquinitas de los rectángulos. Ah, perfecto. Entonces, la pregunta con la que abre el capítulo 18 es: ¿la pandemia dejará mal construidos a los estudiantes? ¿Será cuestión de reconstruirlo cuando pase la etapa de excepcionalidad? Esto que veníamos hablando, ¿no? Esa palabra de que los chicos va a haber que remarla para que puedan llegar a los niveles de aprendizaje que uno quiere llegar, ¿no? ¿O acaso será posible que indaguemos y podamos reconocer que se han dado modalidades alternativas de ser alumnos dignas de tener en cuenta? Ahí nos hacen un cambio de cabeza, porque nosotros creemos que los chicos no aprendieron y ellas acá proponen que sí aprendieron y que hay que tener en cuenta. Veamos, ¿no? En la escuela de tiempos de habitualidad, es la escuela de antes de la pandemia, ¿no? Los alumnos aprenden a ejercer el derecho y la responsabilidad en la participación, registran el clima escolar, el tiempo, el espacio adecuado, saben de a qué aula tienen que ir, qué horario tienen, qué materia tienen, si se llevan bien, si tienen grupitos, subgrupos, cómo trabajan, cómo es el clima, cómo es la seña, ¿no? Que saben hacerlo cuando están en la escuela habitualmente. Pero con la etapa de excepcionalidad comenzaron a darse circunstancias que habilitaron, fíjese, en lugar de decir no aprendieron,
esto del tiempo, del espacio, del clima, pero habilitaron la toma de decisiones más individuales. Es decir, que estaban en la casa y no en la escuela, es otro espacio, sin dejar de tener en cuenta la diversidad de hogares que habitaban. Es decir, tuvieron que tomar decisiones los niños y las niñas, quiere decir acá la autora, Delia, sobre en qué espacio me voy a sentar, quién va a estar al lado mío, qué va a estar haciendo la familia, cómo hago para escuchar o cómo hago para leer, qué dispositivo me toca o a qué hora me toca el dispositivo. Bueno, un montón de decisiones que más allá del contenido escolar, ellos tuvieron que aprender a ser más autónomos en cómo organizar su tiempo y su espacio y el clima de la casa, que todas las casas tienen el mejor clima para el aprendizaje, pero tuvieron que aprender a manejarlo, sin duda. Entonces, a ser alumno en estos momentos de la vida presencial o virtual implica adquirir un conjunto de saberes que les permitan desenvolverse adecuadamente tanto en la vivencia escolar cotidiana como en la vivencia familiar cotidiana y, en definitiva, en la vida social cotidiana. Y ahí nos abre un abanico de aprendizajes, de saberes, porque la verdad que la escuela por ahí se encierra en saberes que no tienen que ver con la vida después o con la vida social. Entonces, esto de haber aprendido a organizar nuestro aprendizaje en familia o sin la familia, pero en un ámbito que no era la escuela, también le desarrolla habilidades a los niños, a las niñas, a los estudiantes para la sociedad en la que se va a insertar, donde va a haber distintos escenarios siempre y donde va a haber conflictos siempre y donde va a pivotear siempre entre una cuestión y otra, o sea, donde no todo va a ser tan estándar como es esta escuela de antes de la pandemia, ¿no? Y esos saberes que se van adquiriendo en los encuentros más o menos formales, ¿no? Pensando que estábamos empezando la presencialidad, o más o menos presenciales, o más o menos virtuales, estas personas son tantos docentes como directivos, así como el grupo de pares y el grupo de la familia. Es decir, que esos saberes que se fueron construyendo en estas modalidades de educación que tuvimos, fueron apropiándose desde la familia hasta los estudiantes con su grupo de pares, docentes y directivos. Y en esta etapa de excepcionalidad se hizo más visible que nunca la incidencia de la dinámica familiar en la constitución de este sujeto alumno, porque digamos que construir al alumno en la casa no es lo mismo que construir al alumno en la escuela, ¿no? Por eso hoy nos vamos a encontrar en la escuela con distintos tipos de alumnos. Alumnos con unos hábitos, otros con otros, algunos con unos saberes, otros con otros. Por eso también la idea ahora de empezar a revisar este tema de los agrupamientos, ¿no? Por eso vale la idea recuperar, dice, algunas ideas de Fentermacher. Fentermacher es un pedagogo de Estados Unidos, cuando plantea que en la actualidad se trata mucho más de aprender a ser estudiante que de aprender cómo aprender. O sea, en esta etapa ya no es tan valiosa esa capacidad del aprender a aprender o esa habilidad de pensar a ver cómo aprendo, sino que en esta etapa la verdad que los chicos y las chicas tuvieron que aprender solitos o con la ayuda de sus familias a ser estudiantes, ¿no? Así que esto es un aprendizaje para la autora. A tu perro, y estoy mirando el WhatsApp. Este es un aprendizaje para Ruth Harf, no para Delia Cervoni, que es importante tomarlo, ¿no? A ver, ¿qué decisiones tuvieron que tomar? Es una buena pregunta para hacerle a los niños. ¿Qué decisiones tuvieron que tomar estando con la familia, conviviendo, para tomar las clases de la escuela? O para tomar las clases que nos daba la maestra, o para mirar o hacer las actividades que nos mandaba la seño. Y de ahí inferir cómo construyeron el rol de alumno, que no es poca cosa. Capítulo 9, la escuela encuentra su lugar, dice Delia Cervoni. Este es un
habíamos hablado del sentido de la educación en el texto de Pensar la educación que había escrito la gente de UNIPE a mediados del año pasado, ¿no? Ella dice que fue puesta en cuestión el sentido de la educación tanto en sus fines como en lo organizacional. La vivencia durante la presencialidad lo develó con mayor precisión. Hay que validar nuevamente el para qué, el qué y el cómo. Es decir, el sentido de la educación en aquella oportunidad de ese libro lo vimos como desde la mano de Tenti sobre todo y de, no sé si era de Puigros o de Nicolás Cayuso, que la escuela no perdió sentido porque, no, de Tenti, porque la materialidad de la escuela se había cerrado, ¿no? Pero no la subjetividad que construye la escuela. Y Acerboni plantea, entonces, yendo más hacia el campo de la enseñanza, que habrá que preguntarse para qué educamos y cómo educamos, ¿no? Ahí tenemos otra iniciativa para pensar unas líneas de acción para la escuela que viene. O sea, bien concretas las preguntas. Y este capítulo, el 12, los educadores como buscadores del sentido renovado en la educación, ¿no? Seguimos con el tema del sentido y Delia plantea acá que los educadores se preguntan que hacer frente al desvanecimiento progresivo del sentido que ha tenido la educación, es decir, que hubo como en la etapa de pandemia, hubo este agotamiento, ¿no? Y esta desilusión en muchos docentes de qué sentido tiene la educación o qué sentido tiene mi práctica o mi enseñanza cuando del otro lado los chicos no tienen dispositivos, por ejemplo, ¿no? Pero también hacen referencia a los críticos de la escuela que dicen que la escuela no sirve, está haciendo referencia a esa gente con esa frase. La pérdida de sentido de la educación se vincula con la claridad, dice ella, o ausencia de claridad. Acerca del para qué, retoma el texto anterior, el capítulo anterior, el por qué y el cómo de la educación como aspectos actualmente que fueron puestos de relieve por la no presencialidad. Y ahí vamos. Responder al para qué consiste en redefinir los fines, los propósitos, las responsabilidades, los compromisos intersectoriales, la Internet a fin de propiciar y redefinir el uso de la Internet, ¿no? Como herramienta, a fin de propiciar las necesidades básicas de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, el para qué es volver a redefinir los fines de la educación, pero con otros. Y sobre todo acá en el otro aparece la Internet. Y hay que volver a definir las necesidades o propiciar las necesidades básicas de aprendizaje a lo largo de la vida. Con la declaración de Jomtien allá en los 90, las necesidades básicas, ustedes se deben acordar, era aprender a ser y aprender a aprender. ¿Recuerdan? Aprender a ser y aprender a aprender. Eso fueron definidas siempre como las necesidades básicas del aprendizaje que hay que tenerlos a lo largo de toda la vida. Que en la época de los 90 estaban clasificadas en los contenidos conceptuales, en los contenidos procedimentales y en los contenidos actitudinales. Responder al por qué implica reconocer que la escuela genera experiencias para la vida, por lo que en ella ocurren trasciende las paredes de lo escolar. Bueno, el por qué es esta interpelación a que la escuela deje de ser solo transmisora de contenido, sino que sea generadora de experiencia. Bueno, recién veíamos una linda propuesta de matemática, ¿no? Y nosotras que estamos en maternal también nos focalizamos mucho en esto, en estas dos capacitaciones, en que la escuela genere experiencias para la vida. Y el cómo implica adecuar el currículum a las nuevas necesidades de aprendizaje. Cómo definir los saberes fundamentales para el siglo XXI, las nuevas alfabetizaciones y acordar cuáles serán los saberes imprescindibles y básicos deseables que garantice una propuesta de justicia educativa y curricular. Bueno, esto ya está en marcha, la Vero lo sabe,
porque se está revisando ya, se están convocando a la revisión de los diseños curriculares, por lo menos de la formación docente. Pero con la resolución del Consejo Federal, que tenemos los saberes prioritarios, no vamos a considerar que se van a modificar todos los currículums, pero sí yo creo que va a venir una etapa en donde vamos a tener que aprender a priorizar los saberes que vamos a enseñar. Y el capítulo 24, El difícil camino del cambio, es también escrito por Delia Cervoni. Ella habla en todos los capítulos que escribe Delia en el libro, hace mucho hincapié en la necesidad de construir comunidades de aprendizaje. Y lo traigo para que vean que está en línea con lo que en la jurisdicción también lo estamos haciendo, ¿no? Recién que hablábamos de comunidades de aprendizaje, que incluya a padres, plantea ella, no solo docentes y profesionales, sino padres, profesionales, docentes, integrantes de asociaciones y agrupamientos de la sociedad en general, todos aportando miradas revitalizantes de la propuesta didáctica. ¿Qué cambia acá? Cambia el concepto de red o el concepto de alianzas que veíamos antes por el concepto de comunidad de aprendizaje. Vamos a ver si en el programa que nos ofrezcan el año que viene van a hacer ese cambio conceptual. Ya no hablamos de redes, de establecer redes con los otros para potenciar los aprendizajes o las trayectorias, sino de comunidades de aprendizaje. Y en el capítulo 12 define, ¿no?, qué son las comunidades de aprendizaje. Es un accionar para que las escuelas sean sitios para aprender, pensar que educar de otra manera es posible y es estar convencido de que todos pueden aprender bajo ciertas condiciones. Es la escuela que tiene que crear esas condiciones y construirla de acuerdo con la experiencia situada entre estudiantes y educadores singulares. De eso se trata la comunidad de aprendizaje, de situar la propuesta de enseñanza y la propuesta de aprendizaje de acuerdo a las condiciones institucionales que tenemos. Y si no tenemos condiciones, por ejemplo, no tenemos equipos de trabajo, o no tenemos equipos docentes, o no tenemos docentes que trabajen la interdisciplinariedad, o no tenemos al psicomotricista y lo necesitamos, o no tenemos y no tenemos y no tenemos. Bueno, siempre las propuestas o siempre que hablemos para un cargo de gestión, el director es el que crea esas condiciones que no tenemos para que las tengamos. Crea esos espacios para que esas condiciones se den. El director no es la voz de la queja de lo que no tenemos. En el concepto de comunidades de aprendizaje o en el concepto actual de gestión escolar, el director crea las condiciones para que se dé el trabajo en equipo, para que se dé la interdisciplinariedad, para que el psicomotricista de otra institución también aporte un granito de arena a una seño que lo necesita, para que una organización del barrio aporte también algo para la trayectoria de este agrupamiento, a lo mejor más pequeño. Crea lo que antes decíamos, las redes, crea la comunidad de aprendizaje. Es decir, acá no hay solo un trabajo colaborativo de acciones, sino que en la comunidad de aprendizaje hay un trabajo colaborativo donde ambas partes aprenden. Aparte, Ale, me parece que en la pandemia fue como una salvación esto, porque si no, viste, como que hubiera sido mucho para, como que los docentes ya también estaban desbordados, entonces trabajar en red fue una ayuda. Indispensable. Bueno, con respecto a la educación y la escuela, algo ya estaba acá, ¿no? En los naranjas estos, ¿no? Capítulo 21, tiempos eran los de antes, los tiempos que pensamos, los tiempos que vivimos y los tiempos que actuamos, de Ruth Hart. Así se llama el capítulo. En este capítulo ella plantea los tiempos, los actuales. Fíjense que nuestro
vocabulario va a cambiar. Ahora hablamos de tiempos sincrónicos y asincrónicos, no del tiempo o del horario de matemática, el horario de la hora especial, el horario de el psicomotricista, ¿no? Sino que ahora se va a instalar estos dos modos de entender el tiempo. ¿Sería también como un sistema híbrido? ¿Es lo mismo decir eso o no? Sí, híbrido, modalidad combinada, mixto. Quiere decir tiempo presencial y no presencial. Virtual o presencial. Es todo lo mismo. Es decir, cuando se combina una modalidad de trabajo que no era la habitual. Pero híbrido entendido en buen sentido, porque híbrido entendido de hibridación de una mezcla que no llega a nada, o una mezcla de colores para poner las manos en un papel, no en ese sentido de hibridación, ¿no? De algo sin un aprendizaje verdadero, sino híbrido en el sentido de combinación de tiempos de aprendizaje, que se aprende presencial y se aprende virtual. En este caso, Ruth Harff habla de estos dos tiempos que son, si se quiere, virtuales. El sincrónico es virtual presencial y el asincrónico es virtual no presencial. Aprendimos, bueno, ¿qué nos enseñaron estos tiempos? Que no todos podíamos realizar las actividades propuestas para cada rol desempeñado como en los tiempos escolares habituales. Entonces tuvimos que grabar clases en la medida de lo posible, como para respetar los otros tiempos. Es lo que aprendimos a hacer con los webinars. Nosotros nos frustramos cuando grabamos nuestra clase para 1000 personas y resulta que entraron 200. Pero en realidad lo rico de esto, lo que nos enseñó esta modalidad de trabajo, es que tengo que respetar el tiempo del otro. El otro no pudo estar hoy presente físicamente en el webinar o en esta clase sincrónica, como le está pasando a Gaby Arévalo, por ejemplo, ¿no? Que está con el celular roto. Pero el poder grabar, estoy respetando el tiempo del otro, que lo va a poder mirar, procesar, volver atrás, avanzar en su tiempo. Entonces, esta capacidad que tienen los seres humanos de aprender en ritmo y tiempos distintos, como que se visibiliza más con esta modalidad de lo asincrónico y lo sincrónico. Los tiempos familiares que empezaron a tomar preeminencia sobre los habituales tiempos escolares. Esto también tuvimos que aprender, no solo nosotros, sino los estudiantes también, ¿no? Esta modalidad, Ale, de sincrónico, asincrónico, presencial sincrónico, todo esto llegó ya para quedarse. Una vez que la gente, o sea, los docentes ya le hemos agarrado la mano, la verdad que es una herramienta que ayuda mucho y que yo creo que en educación superior se va a instalar más fuertemente aunque no tengamos pandemia. Y de hecho, si uno mira la resolución de las carreras de educación superior, vos tenés un 70-30 y ese 30 es lo virtual. Y nunca le dábamos uso a eso. Siempre estábamos en la presencialidad y punto. No le hemos dado uso porque en realidad no lo sabíamos usar. Sí, y qué importante esto de grabar nuestras clases, ¿no? Que parecería que antes nos daba vergüenza, ¿vieron? Grabarnos. A mí, por lo menos, yo no lo quería hacer porque cuando estaba en el aula con los 30 estudiantes me daba vergüenza hasta que cuando los estudiantes avanzaron vieron que ellos nos grababan, ponían su celular y nos grababan, no ponían grabándonos la cara, pero grababan nuestra voz. Y nos daba un poco de vergüenza, un poco de temor, decíamos, ay, que nos tenemos que cuidar en lo que decimos, en cómo lo decimos. De hecho, a mí me ha pasado que he dicho cada cosa, mala palabra para hacer un chiste en la clase y después me acordaba que tenían los celulares encendidos y les tenía que aclarar a los chicos que no divulguen. Yo igual, yo que soy reputeadora, imagínate. Yo también. Pero bueno, qué importante esto para que el chico después retome esa clase.
Porque si no, el que no estuvo en la presencialidad o estuvo distraído o está con un problema en la cabeza y no tiene ganas de estar, bueno, sabe que la clase va a estar grabada y que cuando él esté en su tiempo y en su momento, la va a poder retomar y aprender, escuchar. Bueno, esta Lo mismo posibilidad... pasa en el jardín también. Yo Sí. ahora la otra vez en un jardincito no había agua, por ejemplo, tuvieron que suspender las clases y ese día no se perdió, porque todas las maestras automáticamente lo hicieron de manera virtual. Claro, Obviamente ¿ves? que no es lo mismo, pero hay días específicos que no los perdés Bueno, en todo caso. exacto, eso es combinar y saber combinar bien, es decir, hay que aprender a combinar. Pero bueno, está buenísimo tener ese plan B siempre preparado para lo que se llaman las emergencias institucionales. ¿Mm? Claro, claro. Y Esta siempre hay emergencias y cosas que siempre, te pasan en el exacto. día. Sí, sí, tal cual. Esta Una cosa que sí. nada que ver, amé tus uñas naranja. Ah, qué loca. Es que te estaba hablando, hablabas y Sí, mostraba la uña. mostré las uñas sin darme cuenta porque muevo las manos. Me encanta el naranja. Bueno, esta posibilidad que se dio esta posibilidad que tuvimos de lo sincrónico y lo asincrónico, que se dio ante la imposibilidad de acordar la simultaneidad, porque no podíamos estar con todos los chicos a la vez, de los tiempos de nuestros estudiantes, puede ser una oportunidad para repensar los tiempos escolares, entendiendo que no se debería considerar únicamente la organización de los tiempos para enseñar, sino también la aparente desorganización de los tiempos para aprender. Y esto me gustó mucho porque nosotros venimos de una escuela absolutamente estructurada en los tiempos del profesor, ¿eh? En el tiempo de la materia, en el tiempo centrado en el contenido. Y ahora está bueno pensar el tiempo del aprendizaje, la enseñanza en función del tiempo del que aprende y que aparentemente sea desorganizado. Es decir, mientras unos están en un tema en lo asincrónico, otros están en un tema en la presencialidad y otros están en un tema. Eso no significa que nosotros, el docente, esté en tres cosas a la vez, sino que lo tiene preparado, obviamente. Es planificar otro tipo de secuencia didáctica saliendo de la estructura y que sea aparentemente desorganizada, ¿no? Es decir, como que planifico lo mismo, pero con tres variantes, también como se llama, ahora que aprendo esos conceptos en matemática y en maternal. Y el Oye, capítulo 26, sí. qué importante lo que decís, bueno, respetar los tiempos de los alumnos, ¿no es cierto? Ujú, Acompañar esos distintos procesos que llevan. Yo lo veo en el jardín, bueno, yo los tengo agrupados eh, ujú, y van diferentes ritmos de aprendizaje, pero van aprendiendo. Y sobre todo el acompañamiento que tiene que hacer el docente en visualizar esos progresos, esos avances en el día a día. sí, Tomarlo como meta también, a ver en qué avanzo hoy día, sí, esa evaluación continua. sí, la Ah, capacidad de observación, que es lo que... Eso te iba a decir, Pero justo eso el se da modo en de la... enseñanza Ajá, que estamos claro, viendo en maternal. exacto, Claro, pero... pero hoy, por ejemplo, chicas, habían ido sala de 4 y sala de 5. Sala de sí, 4, recaladitos, todo. Sala de 5, ya con el rombo, con el trompo ese que haces con el fibrón y el CD, ya escribían su nombre. Y sí, algunos sí, y otra, por ejemplo, me dice, yo no me sé mi nombre, pero te escribo mamá y papá, me dijo. Entonces ujú. ahí te das cuenta y nomás la diferencia, el mismo grupo, y mirar las diferencias, ¿viste? Que a Y veces depende de los haces estímulos también, los salas estímulos del múltiples. docente. Los niños también, también los niños, también varía ahí. Pero, yo, por ejemplo, tengo alumnos y, la mayoría escriben, algunos escriben más, otros escriben menos, y son niños que no reciben estímulos desde la casa. De la casa. Mientras más Pero bueno, estímulo tiene el niño, mejores mejor, oportunidades tiene de aprender, de alguna u otra manera, con diferentes actividades. claro. Lo importante es que ustedes lo estén viendo, porque no crean que todo el mundo... esa palabra ritmos de aprendizaje la venimos usando hace 40 años.
que esa es la palabra de la diversidad. La Sí. diversidad es respetar los distintos ritmos de aprendizaje de los niños o niñas o estudiantes. Bueno, pero la verdad es que siempre dábamos la clase igual para todos. Y Sí, no sabíamos si uno resumía y el otro copiaba o no resumía, o sabía o no sabía resumir, ¿se entiende? Es como que, o uno escribía mamá y el otro escribía su nombre. Es como que decíamos sí, 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 pero nunca lográbamos concretar. Ahora, con la posibilidad, si quieren llamarle de la clase, la secuencia desorganizada, también se le puede llamar guión conjetural, también se le puede llamar planificación por ABP, digamos. Eso nos da un cúmulo de posibilidades para que cada niño, si quieren, encaje en alguna parte de esa famosa secuencia estructurada. Encaje según su ritmo, encaje según su estilo de aprendizaje. Ritmo y estilo en psicopedagogía son dos conceptos que se estudian mucho. Por eso cuando nosotras las maestras derivamos a la psicopedagoga porque no aprende, la psicopedagoga nos devuelve al niño, a la niña, porque dice que está normal, que está bien y que tiene inteligencia. Claro, porque la psicopedagoga sabe que el estilo de aprendizaje de ese niño es tal y que en ese estilo lleva tal ritmo y por tanto está aprendiendo. Lo que no cumple es con la expectativa del adulto. Y Entonces es ahí es verdad donde... eso. A veces somos muy ansiosos Ujú. y queremos que, bueno, que aprendan rápido, pero bueno, no, tienen su tiempo. Yo, por ejemplo, tenía un alumno que no llegó y no hablaba, no hablaba. Decía la madre, mira, dicen que le habían dicho que cuando la doctora, que no iba a hablar, no iba a hablar nunca. Y el niño empezó a hablar. Lo tratamos con la fonodióloga, hicimos un trabajo coordinado y el niño habla y escribe. No Mira, no como los demás, pero bastante bien avanzado. Avanzado, se comunica, escribe, dibuja, precioso, y bueno, su nivel de relación también con el otro, se ha sociabilizado. exacto, esos son aprendizajes muy significativos, aunque no cumplan con la expectativa mía que en noviembre yo quería que escriban su nombre. ¿Se entiende? Bueno, lo va a escribir al nombre. A lo mejor sea en enero su tiempo, o en febrero, o en marzo. Cuando el ritmo, porque tiene que aprender también a ser alumno, lo que dijimos hace un ratito. Cuando el ritmo, el hábito de la escolaridad lo lleve a tener determinadas habilidades desarrolladas, vamos a lograr lo que Flavia Terigi dice, la simultaneidad tan deseada y que tan bien nos sale a los docentes. Es decir, que esté aprendiendo lo mismo a la par de otro, ¿no? Pero para eso hubo este trabajo previo de las diferencias. Y el capítulo 26, también en relación a la escuela, Delia Cervoni dice construyendo redes con la comunidad. Acá está otra vez el trabajo que yo le decía, el cambio de modalidad. Una modalidad organizativa y de gestión que las nuclea es la red de trabajo. Bueno, retoma este concepto de red para después ella lo encierra en este más amplio, por eso lo puse primero, que es el de comunidad. La red promueve la concertación de acciones entre instituciones y personas con el propósito de optimizar esfuerzos, recursos y experiencias con un fin común. Es decir, la finalidad tiene que ser la misma para los que nos involucramos, a los que nos articulamos. De este modo se potencian, enriquecen, construyen nuevas acciones y se desarrolla la comunidad de aprendizaje de cada institución. ¿Ven? Como ella ahora el concepto red lo coloca en este más rico que es de comunidad de aprendizaje. Pero en las eras de las comunicaciones, como la tecnología posibilita entablar redes de trabajo que potencien la enseñanza, el aprendizaje, la dinámica de las estructuras internas de la escuela, con organizaciones lejanas físicamente, pero cercanas desde la posibilidad que otorgan las redes comunicacionales. Hablamos entonces de redes desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Y ahí está la vuelta de tuerca al concepto de red, ¿no?
esta comunidad de aprendizaje ya no es solamente ahora con las nuevas tecnologías en relación a las instituciones que me rodean en la escuela. ¿Qué otras instituciones, qué otras personalidades, qué otros especialistas pueden colaborar en la red? Yo el otro día les dije que miren la palabra utopía, la página, pero que era de secundaria. Pero así como está utopía, hay seguramente otras. Hay una de Melina Furman, que está más dedicada al nivel inicial. No me acuerdo el nombre, pero la tengo agendada, que también, perdonen, genera una red, una comunidad de aprendizajes donde está ella incluida y muchos especialistas y muchos jardines. Y hay imágenes, fotos, bueno, divinas, después háganme acordar. Y ustedes se pueden suscribir a la página y participan. Después hay otra que creo que también les mostré a ustedes, que es la de las rutinas, a ustedes que les gustan las rutinas de pensamiento. En esa página hay, en algunos sectores de la página, hay sitios donde podemos suscribirnos y participamos de una comunidad de aprendizaje con otros que están en otras partes del mundo. Bueno, yo creo que la escuela se debe abrir a ese concepto de comunidad, que no sé si es el concepto de comunidad de aprendizaje que se está transmitiendo acá en el programa Comunidades de Aprendizaje de la provincia de Mendoza, que agrupa a 250 escuelas. Pero el concepto de comunidad de aprendizaje que se está instalando, me parece, a partir de la virtualidad, es esta comunidad de aprendizaje local, regional, nacional e internacional. Es más Ale, perdón, abarcativo. ¿qué página decís? ¿De Instagram? Porque nos diste la de No, Melina. de internet. Ah, De perfecto. Instagram le dije que sigan a Mariana Maggio, por ejemplo. No, de internet. Sí, y al seguir a Mariana Maggio, ella sigue a Melina Sí. Furman, así que Sí. vamos siguiendo todas. Sí, tal cual. Bueno, después en relación a las prácticas y a los docentes en particular, el capítulo 11, mirándonos en el espejo, cómo volver a entusiasmarnos como docentes. Escribe Ruth Hart. Dice, en esta etapa de excepcionalidad se vio a los docentes educar y actuar en función de aquellos valores que consideramos imprescindibles para brindar una educación sólida y reflexiva dirigida a la formación para el ejercicio de la ciudadanía y que apunte a proteger la convivencia democrática y la cohesión social. Otra vez, Ahora, como en todas otros estas autores, mujeres, la pandemia las motivó a ponerse a escribir a todas estas viejas. En vez de el docente dice, con sus logros y fracasos, con sus aciertos y errores, porque lo hemos tenido todo esto el año pasado, todo esto, la hemos pasado, pero siempre con gran voluntad privilegió la búsqueda y el encuentro de modalidades de funcionamiento y vinculación que promueven la atención a la diversidad, tanto individual como colectiva. Eso es una frase que me gustaría que la resalten porque es una frase que dice mucho en relación a cómo fue nuestro desempeño en esta etapa de excepcionalidad, ¿no? Vero, la Ruth Hart, el año pasado, no sé si a vos te llegaba, no sé si siguen, yo seguía mucho a Rebeca Nijovic en Instagram el año pasado. Hacía lo del portfolio, lo de evaluación, todo Estaba lo de... todo el tiempo dando capacitaciones y eran convocadas yo por el año pasado, en pandemia, seguía La Casa de Papel, seguía, claro, dejame de joder. Qué raro la Vero con ese comentario. Hacía gimnasia. Hacía gimnasia frente al televisor, caminaba con mi perra. Bueno, no, estas mujeres estaban capacitando y por eso escribieron tanto después, claro, tal cual. Ellas no dejaron un minuto de su vida de dar capacitaciones virtuales, se pasaron el año, era una atrás de otra, ¿no? Ahora, Ale, yo te escucho ya 3 clases
hablando de esto, de cómo influye la pandemia, cómo se ve el alumno ahora, bueno, todo esto que venimos hablando de la calidad, la educación, la inclusión, pero supongo que después nos va a decir escriban 10 hojas. No, ¿No qué? como que no me puedo organizar. ¿Cómo? Pero ¿Cómo si no te llegamos al resumen, cuando lleguemos al resumen vas a tener organizadas las ideas. Vero, me extraña. O ¿No sea, la no, conoces a Ale? Me sí, extraña. Ella Claro, está toda estamos pasando organizadita. por temas que hacen a la escuela normal, a la escuela moderna, pero que están todos alterados los temas y estamos recibiendo aportes de muchas visiones, ¿eh? No tenemos una sola visión como antes o una línea de conceptualización, de paradigma, de perspectiva, digamos. Estos autores decían todo lo mismo. Ahora como que tenemos 500 millones de informaciones diferentes a la vez. Igualmente Pero el plan de mejora, como decís vos, va a estar relacionado con la pandemia, porque con, indudablemente ahora hay que cambiar la escuela tradicional tal que cual. tanto... Tal cual. Por eso es que me interesa que ustedes tomen estos datos, estas propuestas, aunque sean palabras, pero que dicen mucho para pensar en ese futuro plan de mejora. Primero escribirlas y dar ese marco teórico, ¿no? Como escribieron la unidad 1. Y después, más adelante, la plasmamos en un plan de mejora. No sé Y si este tiene que capítulo, con la pandemia, sino con el que después de la el pandemia. ¿Qué Sí, pospandemia. escuela con lo que, claro, tenemos después de la como, pandemia que indudablemente no tiene que ser la misma que estaba antes? Ujú, claro, lo que cambió, lo que afectó, la brecha digital, todo junto, y cómo se va a seguir enseñando, y exacto. lo que quedó y lo que se fue. Ujú. Bueno, este concepto educadores en estado de disponibilidad es también de Ruth Hart, pero fíjense que tiene mucho que ver con el jardín maternal, ¿no? Y el jardín de infantes. Decir que el acto educativo es un espacio de encuentro nos llevó a valorizar la necesidad de estar conectados, cuando la falta de conectividad lo puso en tela de juicio y lo unimos a la idea de disponibilidad porque vemos que el sentido de esa disponibilidad es que está al servicio de una conexión mutua, de una relación interconectada. En ese parrafito que yo extraje, después ustedes van a ver el resumen del capítulo completo, Ruth Hart dice que en realidad, eh, vieron que si definimos el rol docente decimos que es el que enseña, que es el que transmite, que es el que secuencia, que es el que acompaña, que es el que andamia, que es el que ayuda, que hace las actividades grupales, que trabaja en equipo. Y Crea acá vínculos. aparece este concepto de el docente en estado de disponibilidad, así como decimos en el jardín, ¿no? Los docentes disponemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu en favor de proteger, cuidar, criar y enseñar a los más pequeños. Qué hermoso, ¿eh? Qué lindo. Entonces ella lo pone en palabras Gracias. más bonitas de lo conectado y lo interconectado, pero dice, estamos en estado de disponibilidad. Es así. Que es esto de proteger, cuidar, criar y educar. El capítulo, bueno, vamos a seguir por acá, el capítulo 39, formas y formatos en torno a la continuidad pedagógica. ¿Qué aprendimos? Bueno, esta era también una pregunta que la había hecho Mariana Maggio. Bueno, ahí tienen una lista interesante, ¿eh? Para resaltar, para chequear acerca de qué aprendimos en el contexto de ASPO, en referencia a la continuidad pedagógica. Que las actividades son significativas si están claros los objetivos y que no hay que mandar una sumatoria de PDFs y de actividades. Que la utilización de las TIC como herramienta es importante si las condiciones lo permiten. De lo contrario, va a ser una barrera para el aprendizaje. 3. El reconocimiento de la importancia que brindan los canales de comunicación, como decíamos recién, sincrónicos y asincrónicos. 4. La consideración de lo interdisciplinar para disminuir nuestra carga de actividades y profundizar la significatividad pedagógica. La verdad que cuando nosotros nos conectamos, los profesores, por lo menos a mí me pasó,
para planificar lo asincrónico, ayer, yo no sé con quién estaba en reunión ayer, que mientras estaba en reunión con ustedes, no sé si con la Silvina, con la Vero, ya no sé con quién me reúno en el día, iba planificando el examen final que va a tener que rendir la Gaby Carmona el Dios, 27. Con nosotros A estaba. través estoy de re audio. nerviosa con Pero fue eso. un trabajo interdisciplinario, entonces a través de los audios y de algunas Sí, pruebas que fuimos haciendo los profesores y charlando nosotros, pero asincrónicamente, había mensajes que nos leíamos al día o a los 2 claro. días, la verdad que bajó mucho la carga de la presión de armar el examen final cada uno por sí mismo. Esto es valorado. Si ustedes lo prueban y lo pueden probar y lo pueden poner en práctica, realmente baja mucho la carga horaria que le ponemos a las actividades, al preparar. Yo te pondría una palabra con todo esto que venimos hablando: acompañamiento. Entre Eso es Acompañar. nosotros, importante, sí. Claro. Acompañarse entre entre pares, claro. profesionales, entre pares. Ujú. Bueno, que las estrategias de enseñanza no se agotan en el periodo de desvinculación, sino que resultan más trascendentales, y las propuestas de revinculación para profundizar la enseñanza y los aprendizajes cuando estos se hayan conseguido. Bueno, esto de que la enseñanza es un continuo, no es que este tema ya lo di, por lo tanto se cerró y paso al otro, sino que valorar un poco más los aprendizajes logrados y retomar lo que haya que retomar. Por eso yo también hago lo mismo con los libros. No hago una reproducción total de todos los libros, sino que hago lo que yo le llamo un recorte de lo que es significativo para el otro que me va a escuchar, lo que tiene que aprender el otro, no todo lo que dice el texto. La articulación fue un irrenunciable. No se trata de cortar caminos para que recupere pronto lo que le faltó, sino ahí está, acompañar procesos, eso se requiere de articulación. Un director tiene que empezar a favorecer la articulación entre ciclos y entre niveles. La Fundamental, sí. institucionalización, ¿sí? Que es fundamental, digo, acompañar, articular, que esté constantemente acompañando esos procesos y acompañando al docente. Al docente. Ujú. Bueno, se institucionalizaron las experiencias exitosas. Eso dicen los autores que podríamos seguir teniéndolo como recurso escolar, como un archivo, como un registro, como querramos. Pero vieron que el año pasado vos armabas también esos webinars de las buenas prácticas. Bueno, seguir en esa línea, no dejar que las buenas prácticas queden adentro del aula solamente con el docente, ¿no? También seguir sosteniéndolas y que sean grabadas, que sean filmadas, que sean escritas o que sean puestas en imágenes, pero que queden y se visibilicen siempre en las escuelas. 9. Los encuentros entre docentes son necesarios, pero breves. También pensar lo colectivo, por lo que breves encuentros presenciales o virtuales, ¿no? Eso también aprendimos. El Zoom y el Meet aprendimos, tienen que ser breves, porque si no son breves, la atención y la capacidad de absorber información decae. No es lo mismo dar una clase de 40 minutos en Zoom que dar la clase que estábamos acostumbrados de 80 minutos en la presencialidad. En Zoom hay que respetar los 30 o 40 minutos. Lo Y mismo más para niños pequeños, Sí, mucho con más, niños pequeños. sí. mucho más. Capítulo 28, de grupo a equipo y de equipo a comunidad de práctica de reflexión. Acá otro concepto que se incorpora a este nuevo enfoque que vamos a tener de la escuela post-pandemia. Comunidad de práctica de reflexión para nosotros los docentes. No solo comunidad de aprendizaje, que era entre muchos, sino comunidad de práctica y de reflexión donde se trata de una estrategia de aprendizaje entre educadores
como una modalidad de perfeccionamiento, de actualización, y estas comunidades constituidas por docentes de diferentes áreas, niveles, modalidades, se destacan en dos aspectos. Los objetivos, porque los establecen los mismos profesores, docentes, y el conocimiento, que es considerado una construcción colectiva. La dinámica de aprendizaje que se da al interior de estas comunidades de práctica y reflexión se caracterizan por la importancia del intercambio de experiencias, que es lo que estamos nosotros en esa línea, chicas, en maternal, que acuden prioritariamente a la mediación tecnológica para el encuentro y el intercambio. O sea que somos unas avanzadas nosotras. Eso que nosotros vamos a hacer el webinar del miércoles se llama comunidad de práctica y de reflexión en términos más académicos o en términos de autores, ¿no? Y la verdad que ojalá no se pierdan esos tipos de encuentros. El capítulo 29, Aprender en colaboración, quienes aprenden, lo escribe Delia Cervoni. Bueno, la pregunta es si es posible aprender en grupos a través de lo virtual. Y bueno, obviamente que la autora va a sostener que sí, que no solo hemos podido apreciar la potencia, bueno, nosotros nos ha pasado como grupos con especialistas en aprender entre nosotras, bueno, nos está pasando ahora con este curso, aprender a través de la virtualidad, de las redes, de la computadora, como herramientas que nos ayudan a diseñar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, ¿qué tenemos que saber hacer? Integrar imagen, sonido y texto. Hacer un uso sistemático y adecuado de eso, pero en relación a los contenidos, a los aprendizajes que tienen que lograr los estudiantes, y lo tenemos que hacer de modo colaborativo, hablando de nosotros como docentes dentro de una institución. La alfabetización digital, que era entendida como una capacidad, ahora ya está instalada, ¿no? Como capacidad de comprender y utilizar la información de diversas fuentes, formatos, hipervínculos a través de la computadora, del teléfono, de la tablet, forma parte de esta revolución que es fluida para el cambio de las prácticas, que ha fluido o que tiene que fluir para que cambien las prácticas. Es decir, prácticas que ahora, Mariana Maggio también lo plantea, que integren el hipertexto, si se quiere, en otra terminología. Todo eso se resume, todo esto se puede resumir en la palabra hipertexto. Seguramente, se preguntarán, ¿y dónde está lo colectivo en esto? En las posibilidades que generan las propuestas del enseñante y apelando a encuentros sincrónicos y asincrónicos mediante la utilización de herramientas y aplicaciones como TikTok e Instagram, como múltiples voces para grabaciones de audios, de WhatsApp, notas, radio, televisión, etcétera, que cada uno tenemos que saber cómo y el por qué. Es el trabajo colaborativo que nosotros hemos estado experimentando en este tiempo, con las capacitaciones y los micrositios y el intercambio que tuvimos, bueno, que ir haciendo con los especialistas en informática, que nos tuvieron que ir ayudando en la DG, ¿no? Estoy hablando, para anclar lo que uno tenía del pedagógico, lo que otro tenía del saber de un programa o una aplicación, de lo que el otro tenía del saber, del conocimiento traído de la experiencia. Bueno, esto es el trabajo colaborativo. Y las redes lo potencian aún más. Y el último capítulo, cuando los vínculos no nos vinculan. Cuando los vínculos nos vinculan, de Ruth Harf, sobre los docentes. Podemos afirmar que hablamos de vínculo educativo, vínculo pedagógico, entre docentes y estudiantes, porque independientemente de la situación en la que estemos, lo que nos vincula con el otro en la educación es el conocimiento, ¿no? Y siempre la palabra
principal y sostén de este vínculo fue el conocimiento, porque lo que nos vincula es eso. En este momento, donde la mediación tecnológica se hace pan de cada día, hacen su aportación otros portadores de sentido y significado. Entonces, la entonación de las palabras, los silencios, las miradas, los gestos, los movimientos, etc., lo van leyendo si quieren, no fue tan sencillo construir vínculos a distancia, porque no es lo mismo la palabra, el silencio, la mirada, el movimiento, el cuerpo, el gesto, el sonido cuando estamos presencialmente como cuando estamos a distancia. Pero no por eso, dice, los vínculos van a dejar de existir, por más que no haya una copresencia de físicos. La idea es no perderlo en esta otra etapa y quizás distinta etapa de habitualidad. Ese modo de vincularnos que hemos aprendido con mediados por las tecnologías, que es un modo distinto, sin duda, pero que no está recomendado perderlo. Bueno, y con respecto al rol de directivos y supervisores, ¿no? Hablan un poco acá hacia la resignificación de los roles jerárquicos en esta nueva etapa. Bueno, otra vez hay que, dice, pensar un posicionamiento para repensar la práctica tanto áulica como la de la escuela, ¿no? Si la educación es un derecho esencial, que ya lo vimos, acá pueden ir articulando conceptos de los sujetos y los reconocemos como sujetos de derecho, este derecho, como otros, no requiere de adultos que representen a los menores, sino que el sujeto es portador de derechos. Acuérdense que Mariana Maggio además le sumaba, y la UNESCO también, el derecho al acceso a los recursos digitales, ¿no? Entonces, que sea sujeto de derecho no es que yo lo tengo que representar, como en el plano judicial, quiere decir, ¿no? Sino que porta el derecho a ser educado. Relacionado con lo anterior, dice que si atendemos a estas diversidades por derecho, es indispensable reconocer que no todos se acercan al conocimiento de la misma manera ni en el mismo tiempo. Si asumimos la perspectiva de derechos, es el Estado también quien asume la responsabilidad de garantizarlo y, en consecuencia, los agentes del Estado deberán cumplir con esa responsabilidad que somos nosotros. Esto implica que el Estado y sus representantes, nosotros, los docentes y directivos y supervisores, somos responsables, otra vez, de generar las condiciones áulicas e institucionales que garanticen el derecho a la educación y la educación inclusiva, que atienda a la diversidad de las trayectorias a fin de alcanzar las metas propuestas. Ahí tienen la relación de derecho, inclusión, garantización, Estado, agente del Estado, con la primera parte de esta unidad que hemos trabajado, esos temas de inclusión y derecho, ¿no? Estas metas que nos proponemos para lograr con los niños y jóvenes desde la perspectiva de derecho son comunes. Pero lo que no es común, lo común es la ciudadanía, la democracia, ¿no? El aprendizaje significativo. Lo que no es común es el camino con las prácticas que permitan alcanzarlas. O sea, las prácticas docentes no son comunes a todos. Va a haber prácticas distintas. Es común el bagaje cultural a adquirir, porque es un derecho a partir de acuerdos, a partir de los conocimientos socialmente válidos. O sea, los conocimientos que tienen que aprender. Eso también es común, pero serán variadas las estrategias, los recorridos, los entramados que permitan alcanzarlos a partir del reconocimiento de la subjetividad, que quiere decir de la diversidad, que quiere decir lo que vimos antes de los ritmos, del cambio en la concepción básicamente del tiempo. El tiempo Ale, ¿sí? y también del docente también, la concepción que tenga
enseñar, de que todos los chicos aprendan, Ujú. y de acompañar a todos los chicos, que no en todas las escuelas se da, eh, acompañar a ese alumno, respetar su integridad y su derecho a aprender. Claro, pero acá te está hablando a vos como directora. Entonces vos ya no estás enseñando. Vos lo que vas a tener que hacer es crear las condiciones para que ese docente diversifique sus herramientas para el trabajo con las subjetividades, las diversidades y que se logren las metas propuestas por la escuela. ¿Entendés, Gabriela? Sí, para crear las condiciones, infraestructura, No, capacitación docente, no, todo eso, las condiciones que no para que son se dé el materiales. aprendizaje. Claro, las que no son materiales, acordate las condiciones subjetivas que decía Tenti. Crear los espacios para el trabajo en equipo, crear los espacios para un encuentro virtual y que en 40 minutos se hagan potentes acuerdos, crear un Meet para que haya una interdisciplinariedad, crear, ¿se entiende El qué recurso significa humano. crear las condiciones para que tus docentes Sí, logren prácticas reflexivas, secuencias diferentes, ¿no? bueno, sí. Comunidad de aprendizaje, ¿no? Bueno, y sobre los roles, acá habla de que los jerárquicos de la educación son los garantes de las políticas públicas, igual que los docentes. Claros actores de políticas educativas, no partidarias. El actor garante se involucra, interviene, es parte. Como enseñantes, y aquí sí donde se requiere de los jerárquicos, el desempeño de su rol como docente, o sea, trabajar junto al resto de la comunidad docente en prácticas de acompañamiento, asesoramiento y supervisión que permitan construir estrategias para la inclusión, el seguimiento de las trayectorias, analizando los contextos y los entrames que lleven a esas condiciones que garanticen los derechos. Ese es el rol de ustedes. Generar esa comunidad de prácticas de Sí, acompañamiento. Ustedes son los que acompañan, los que asesoran y supervisan, no los que enseñan. Ustedes son los que saben más, ustedes son las que saben más para y generan las condiciones para que los docentes cumplan con los objetivos de la escuela. Eso te iba a Como, preguntar, Ale, perdón que sí. interrumpa. Ahora, viste que antes, por ejemplo, vos formabas líderes y manejabas líderes o manejabas grupos de personas y había como otra formación. Antiguamente, viste que, por ejemplo, se podía hacer como un poco más autoritario. Bueno, ahora viste que con lo de la ley Micaela, la ley de género, todo eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros como directora para manejar el personal docente. claro, es que yo creo que la ley Micaela y la ESI la van a poner en el programa. La van a poner porque, claro, como jerárquicos, le llaman estos autores como equipos directivos, tenemos que tenerlas bien en claro, ¿no? Para crear esas condiciones en ese marco de respeto por el género, por ejemplo. Claro, porque nos puede surgir, hoy en día es todo, hay de todo. Viste todos los casos de abuso que hay ahora también, que han salido, no sé. Sí, pero tenemos nosotros ya en el nuevo código, ese es un libro que también después les voy a compartir, donde hay un autor, nos escribe en palabras más comunes para los docentes nuestras responsabilidades en relación al nuevo Código Civil que se aprobó hace poquitos años en Argentina, y ahí están todos esos temas, ¿no? En qué medida, cómo tenemos que actuar y sobre nuestras responsabilidades en esos casos. Bueno, entonces acá divide a los jerárquicos en educación como enseñantes y como aprendientes. Como aprendientes, para poder dar respuesta se necesita conocer, saber, para ello se necesita de un aprendizaje permanente. No se puede construir autoridad pedagógica si no se estudió, diría yo, ¿no? Si no se cuenta con argumentos potentes.
por supuesto con una base en la normativa que requiere también su estudio y reflexión continua. Es decir, nosotros los equipos directivos, a la vez que les enseñamos a los otros cómo enseñar, también seguimos aprendiendo, también nos seguimos actualizando, porque eso es lo único que nos da autoridad pedagógica, que no es lo mismo que la autoridad disciplinaria o reglamentaria. El capítulo 17, directivos y supervisores. ¿Dónde están? ¿Siempre los puedo encontrar? Pensando en el rol de los directivos y supervisores y en todos los desafíos que surgieron en este tiempo, he rescatado los siguientes aspectos. Bueno, hay muchísimo y encima yo se los resumí ahí, ¿no? Pudimos registrar situaciones problemáticas focalizadas y que había que dar respuestas. Pudimos reconocer oportunidades. Pudimos reconocer propuestas de actividad, o podemos, si se quiere, que provengan de alumnos con familias que puedan convertirse en propuestas innovadoras desde lo presencial o no presencial. Pudimos y podemos revisar y registrar relaciones con plataformas, aplicaciones, programas, software para enriquecer el aprendizaje. Recordar que las tecnologías son un recurso, no el contenido. Yo no enseño a aprender la tecnología, enseño el contenido a través de la tecnología. Hacernos preguntas, aprendimos esto. Aprendimos que nada es estable y permanente, a preguntarnos por qué y para qué sirve pensar de lo que está pasando ahora. Pensar esto en el campo educativo puede servir como dimensión de análisis para repensar la escuela presencial. Aprendimos que la presencialidad no era la que garantizaba la calidad. Ir más allá sobre las formas de enseñar ya no es solo algo que venimos pensando, sino que son nuevas modalidades y que están entre nosotros. Ahí está el concepto de calidad que Aguerrondo decía que al concepto de calidad que nosotros teníamos le faltaba incluir las tecnologías de la información y la comunicación, que la calidad no era solo aprender más y mejor, sino con sí o sí, ella lo plantea, sí o sí como una competencia con el uso, aprender a usar las tecnologías. Aprendimos a considerar estados afectivos, de creatividad, de resiliencia. No permitir que la mediación tecnológica nos inunde, porque aprendimos también a sobrellevar ese agotamiento que nos generó la tecnología al principio. Prestar atención a las desigualdades, porque las vimos un poco más, a revisar los proyectos institucionales, porque no pueden ser siempre los mismos, a definir la agenda a la vez desorganizada o con una nueva organización, a establecer prioridades, a tener siempre presente la diversidad, qué trayectorias definir y cómo llevarlas a cabo, eso cuando teníamos que rearmar los grupos, las burbujas, tener en cuenta tanto los aspectos sanitarios como los pedagógicos y los psicológicos. Tuvimos que incorporar todo un lenguaje y un saber sanitario a nuestras prácticas que no estábamos acostumbrados. A asesorar, apoyar, acompañar y andamiar. Esto dice las chicas Sandra Suárez y Néstor Sosoli, que son todos los desafíos que surgieron y que permitieron nuevos aprendizajes a los equipos directivos. El capítulo final, que está creo escrito por Ruth Hart, no lo puse, pensando en el antes, el ahora y el después, habitualidad y excepcionalidad, bueno, lo divide en la escuela y la casa. Hay varias subdivisiones que ella hace acerca de lo que fuimos aprendiendo en esta etapa de excepcionalidad, ¿no? La escuela y la casa, por un lado, el cuerpo en la escuela y el cuerpo fuera de la escuela, la interacción y en el encuentro, en lo virtual y en lo presencial, la continuidad pedagógica y la diversidad. Y hemos aprendido en estas 5 categorías que yo elegí, ella pone más, yo elegí estas, ¿no? Que la escuela que la casa no es la escuela, que no podíamos trasladarlo, que
los docentes no están en la escuela, pero que igual hacíamos escuela, porque igual seguíamos enseñando, que la familia no nos reemplaza, las familias no saben de los contenidos que nosotros tenemos que enseñar, pero ayudó, no es que no hizo nada, ayudó. El cuerpo lo es todo, el tacto, la mirada, los gestos, los silencios, en sub, en meet, etcétera, todos juntos y todos separados, todos presenciales y virtuales, virtual y virtualidad. Dice, los toma como sinónimo, como los distintos modos que tenemos de mencionar estas prácticas que tuvimos. Encuentros y desencuentros. Finalmente, ¿qué quiere decir? Que presencia no es cara a cara. Es compartir el espacio y el tiempo, simultáneamente, pero no sucesivamente, cara a cara. ¿No se da también en las pantallas? Las clases presenciales por sí mismas no garantizan la calidad cuando la virtualidad es realidad y es presencial. Por definición, lo virtual es lo no real. ¿Negaremos la realidad de la mediación tecnológica? Entonces, como que se puede pensar que antes lo corpóreo o esta disponibilidad corporal o esta presencia física del docente y los estudiantes en la escuela construía calidad, construía vínculo, construía contenidos. Ella plantea que la realidad de la mediación tecnológica nos ha mostrado que también lo construye. No es necesario que se pierdan contactos en este encuentro virtual, sino que adquieren otras formas si apelamos a la mirada, la voz, los gestos y silencios y menos al tacto. No nos tocamos, pero podemos vernos. Debemos entender bien el tema de los vínculos. Hoy se destacan, pero siempre existieron. Está muy interesante esa llamadita de atención. Vínculo no es solo estar físicamente con el otro. La continuidad pedagógica debe poner el acento en la retención y no tanto en la continuidad curricular. O sea, no tanto en la acumulación de contenidos, sino en que el pibe pueda estar en la escuela, ¿no? Porque estando en la escuela va a aprender. Lo importante es que esté, que venga. Y sobre la diversidad, la excepcionalidad no creó la desigualdad, la hizo visible por la brecha digital. Acá plantea unas variables a considerar en variables contextuales en las distintas épocas, ¿no? Bueno, de un alumno en la escuela, en el aula, con el formato de alumno que tenemos en la cabeza, a un sujeto con la familia. Y solo separado de sus pares. También tenemos otro contexto, un docente, educador en la escuela con una propuesta y el educador en y con la familia. Se diluyó el límite entre lo privado y lo público. Eso ya habíamos hablado. Que nuestro espacio como enseñantes pasó a ser público. Nos encontramos con una situación que nos lleva a redefinir y resignificar todo lo que hemos sabido y aprendido. Nuestros alumnos ahora son sujetos de la educación en y con familia. Y nosotros ahora somos docentes, directivos, supervisores en y con la familia. Ahora, más que nunca, nuestro público se achica y se amplía. Se achica cuando cada uno de nuestros alumnos nos escucha, pero se amplía cuando cada uno de nuestros alumnos nos escucha y nos lee con su grupo familiar. Esta es la vida pública que empezamos a transitar directivos y docentes a partir de poner en las redes nuestras enseñanzas, nuestras propuestas didácticas, nuestros contenidos. Y hablemos de los tiempos sincrónicos y asincrónicos. En la casa no hay simultaneidad, no es un maestro para todos. El tiempo escolar sincrónico versus tiempo familiar y tiempo asincrónico
que empezó a ser importante esto de que se recibe la tarea de la seño y se la hace en el tiempo que la familia puede. Eso se llama asincrónico, o sea, no simultáneo. Por eso se sugiere grabar si se dan las clases para respetar los tiempos familiares que no son igual a los tiempos escolares. Esta idea a mí me gustó mucho y el año que viene la quiero poner en práctica, ¿no? Entonces decirle a los estudiantes, bueno, miren, no pueden estar en la clase, no pueden asistir o como hoy, están cansados, tuvieron un día agotador, no se preocupen. La grabo y la escuchan cuando pueden. ¿Se entiende? Respetando el tiempo personal y familiar que cada uno también lleva y que en este mundo se complejiza y se hace a su vez cada vez más vertiginoso, ¿no? Entonces, me parece que este es un recurso ahora, aunque sea grabar audios. Yo el otro día terminé dando, el sábado, que se me rompió la máquina que les conté, yo estaba dando clases. Estaba dando clases por Zoom a mis estudiantes de la UCA y se me murió la máquina. Llevaba 10 minutos de clase y encima era la última, o sea, tenía que cerrar toda la materia, que era un camión, didáctica de nivel inicial y didáctica de nivel primario estaba dando. Y se me murió. ¿Y qué hice? Agarré el teléfono, como menos mal que los tengo a los estudiantes en un grupo de WhatsApp, y les mandé audios cortitos, para no dar una clase de 30 minutos en un audio, audios cortitos donde fui explicando y dándoles pistas de todos los conceptos que ellos tenían que poder integrar para ir a la mesa de examen final. Y bueno, al Sí, final uno es aprende. como que montamos, sí, muchas veces hemos montado clase y todo en WhatsApp o en alguna red social. Y ¿sabes qué, Ale? También yo descubrí en Moodle, en plataforma Moodle, podías dar las devoluciones por audio de los trabajos Sí, que te mandaban. sí, sí, Ya, sí, sí. yo lo vine a descubrir ahora. No, podés grabar tu clase en el audio ahí y no usar el celu. Claro, También está, todas veces que te parezca el microfonito en algún recurso, es que podés grabarlo. claro. Está Que la- buenísimo eso, porque a Sí, veces te sí. da mucho tiempo a mí me mandaban una planificación, la tenía que revisar, corregirla y volvérselas a enviar. Entonces, para Ahora ahí lo hablas. No, con yo un audio, aprendí, claro, no, claro, con Meet, con las tesis, que yo dirijo 40 millones de tesis, las cito en un Meet y voy corrigiendo la tesis con el estudiante y lo van grabando. Y listo. buenísimo. Antes me llevaba horas y días y vueltas y venidas y venidas y vueltas. Claro. Ay, Y iba un aprendí documento con la para allá, otro para acá y volvía. Ahora con esto aprendí que lo hacemos juntos y se me acortó mucho el tiempo de dedicación al tema, ¿no? Claro, Y además, ¿qué hace el tesista después? Agarra la grabación y la retrocede, la lentifica, la pone donde necesita ponerla para ver lo que tiene que corregir. Punto. Si no, te están mandando los archivos 500 veces para ver si lo que vos pedías que corrijan está corregido. ¿Mm? Claro. El Bueno, sábado está fue el bien. lío tecnológico, igual, vos con la compu y yo con el celu, hicimos unos kilómetros. desafíos entonces, esenciales. Reconocer los aprendizajes propios de estos meses, registrar la importancia de priorizar objetivos, actividades y contenidos, entender la existencia de otros tipos de encuentros. Los vínculos que se establecen con más fuerza son los que implican ocupación y preocupación por el otro. Complementar la idea de equipo con la de comunidad de aprendizaje, de reflexión y de pensamiento colectivo. Es colectivo porque se conforma a partir del intercambio, de la discusión interna. No es necesario que se piense lo mismo, se valora lo divergente. Reflexionar sobre lo que se cambió en los modos de enseñar, de actualizarse, de modificar las prácticas pedagógicas. Los educadores somos profesionales con capacidad para tomar decisiones y hemos trabajado siempre en escuelas situadas y no sitiadas. ¿Mm? Muy valioso todo esto, me encantó. Respecto a los docentes y la institución,
valorar informes, planificaciones y evaluaciones, pero respetando estilos. Registrando, narrando, diferenciar entre lo imperativo y lo prescriptivo. Son sugerencias que se pueden seguir o no. Escuchar, entender, comprender no implica estar de acuerdo. Asesorar, apoyar y andamiar, seguiría ahí la frase, serían las habilidades focalizadas y las más importantes para el rol del director que se viene. Bueno, esta es una compaginación que cualquiera que agarra este libro, ya les cuento lo que se hace con esto cuando preparan para los concursos de jerarquía directiva, agarran el libro y te dan capítulo por capítulo, por capítulo, por capítulo, por capítulo, ¿no? Y te lo explican todo. En realidad, cuando uno tiene este tipo de libro donde intervienen muchos autores, hay que saber categorizar. Y no importa que mezclemos los capítulos, que hayamos empezado por el 38 y terminado por el 39 y nunca vimos el 50, porque tiene 50 capítulos. Lo importante es poder focalizar sobre las 4 cosas interesantes o importantes que a nosotros nos sirven para la gestión y armar en cada renglón un buen núcleo de aprendizaje. En el renglón del alumno, en el renglón de la escuela, en el renglón del docente y en el renglón del director. Ahí tenemos un conjunto de capítulos en cada uno de esos renglones que nos permite armar un buen núcleo de aprendizaje para nosotros que vamos a rendir acerca de estos 4 actores o factores serían, de la escuela, porque está la escuela que no es un actor, es una institución, pensando en esta escuela que se viene, en esta escuela diferente. Siempre anclados en un marco legal, que es lo que ya vimos en las resoluciones. Ancladas quiere decir siempre pensando que tenemos un marco que nos regula, es decir, estas cosas que escriben los autores no son disparatadas. Ya vimos que las resoluciones del Consejo Federal nos apoyan en esto, ¿no? En estos nuevos cambios. Y el marco conceptual más amplio, que son las categorías que se resignificaron. Calidad, derecho, inclusión, presencialidad. Fin de la clase de hoy. Gracias.